Hoy quiero traerte una palabra que tiene que ver con la integridad. Y es ser íntegros en todo tiempo. Y ser íntegros en todo tiempo es caminar correctamente, es hacer las cosas correctas. Y para ello vamos a ver el ejemplo de una persona en la palabra del Señor, y ese fue Noé. Noé fue íntegro ante una sociedad sin Dios, ante una sociedad que no conocía ni adoraba a Dios, mucho menos lo honraba. Y para usted tener una idea completa o un panorama completo de toda esa historia de Noé, debería leer Génesis 5 hasta el 8 prácticamente. Pero el 6, específicamente del versículo 5 al 10, vamos a estar hablando hoy, porque fue el momento cuando el Señor se arrepintió de la creación. Y leemos la palabra conforme está escrita. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberles hecho. Pero, qué bueno cuando existe un pero en la palabra de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Bendito sea el Señor. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. El Señor bendiga su palabra. Es importante notar que en el tiempo que el Señor tenía dolor en su creación, porque había una sociedad que estaba haciendo el mal, se levanta siempre una persona justa, se levanta siempre una persona que es llamada por Dios, íntegra. Y eso nos lleva a entender que una persona íntegra es aquella que siempre va a hacer lo correcto. Una persona íntegra es aquello que va a considerar siempre, aunque quiera hacer las cosas para sí, nunca va a poner en riesgo también a otras personas. Esa persona íntegra en general es alguien en el cual se puede confiar, digna de toda confianza. También una persona íntegra es una persona que tiene otras cualidades, es honesto, es leal, es veraz en todo tiempo, tiene autocontrol de sus emociones, es confiable y sobre todo es honrada. Esa persona siempre se va a ganar el respeto de los demás. Ser íntegro implica que debe haber un esfuerzo constante y diario para ser siempre mejor persona. Eso es ser íntegro. Tú y yo necesitamos ser íntegros. Tú y yo, como hijos del Señor, como alguien que busca el rostro de Dios, debe mostrar que somos verdaderamente hechuras suyas. Porque a pesar de que venimos con defectos, a pesar que tenemos situaciones en nuestra vida, a pesar que inclusive podemos caminar en algún momento de manera torcida, tenemos un Dios que corrige nuestros pasos. Tenemos un Dios que nos ha dado la palabra, pero también a través de su Santo Espíritu nos lleva a toda verdad. Nos guía en todo momento. Si tú decides confiar en Dios, la diestra del Señor siempre va a estar extendida para levantarte, pero también su vara de corrección te va a guiar por el camino correcto. Hay que aprender a caminar de la mano del Señor, porque aun cuando vayas en caminos tenebrosos, en caminos difíciles, su vara y su callado te va a infundir aliento. Te va a servir de dirección. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que te ama y que quiere lo mejor para ti. Ahora, en tiempos difíciles, siempre
la sociedad va a estar buscando hombres y mujeres que hagan el bien, que marquen una gran diferencia. Y Noé fue uno de ellos. Noé, aunque han pasado siglos de su caminar por esta tierra, todavía hoy es ejemplo para muchos. Y es un ejemplo a seguir porque lo determina su fe, lo determina su confianza y su perseverancia delante de Dios. Él transmitió un mensaje y un mensaje de justicia. Por eso en ese momento, para muchos que no se desenvolvían en la justicia, no lo podían conocer, pero él estaba mostrando a un Dios todopoderoso, a un Dios de poder en el cual él había creído. Así como habían creído su bisabuelo, su abuelo y su padre. Venía de un linaje del Señor. A él le encomiendan una tarea, y una tarea no tan sencilla. La tarea era hacer un arca. Y aunque la palabra del Señor no determina cuánto duró el arca, lo que sí sabemos es que del momento en que Dios le entrega la orden, el mandato de hacerlo, pasaron casi 100 años. Y durante esos 100 años, él estuvo haciendo el trabajo que tenía que hacer, haciendo lo correcto delante de Dios. Ahora te puedes imaginar, él cuando estaba construyendo esa barca en un lugar que no conocían la lluvia, porque la lluvia hasta ese momento nunca se había visto. La palabra dice en Génesis 2:6 que levantaba de la tierra un vapor que subía y regaba la superficie. No había lluvia. Era un vapor que subía y regaba la superficie. Imagínate, no había mar, no había nada. Pero él estaba construyendo un arca de acuerdo a las instrucciones que él había recibido. ¿Te puedes imaginar que con su andar, que con hacer el trabajo que tenía que hacer, cómo lo verían los demás? ¿De qué lo tildarían? ¿De loco? Así nos llaman a nosotros, por leer tanto la palabra de Dios. Y muchos dicen, de tanto leer la palabra se van a volver locos. Y realmente no es que te estás volviendo loco. Dios te está dando claridad, Dios te está dando sabiduría, y esa es la que va a corregir tus pasos. El mundo no va a entender eso. La persona que no conoce de Dios no va a entender eso. Pero Dios está buscando transformar tu vida. Dios está buscando formar un nuevo hombre, una nueva mujer, para que sean íntegras delante de los ojos de Dios. Para que sea esa persona íntegra que va a servir de bendición al mundo. Dios está buscando esos hombres y mujeres. Dios está buscando ese que quiera hacer una gran diferencia. Y la palabra del Señor nos enseña a que debemos caminar siempre en integridad, siempre, en todo momento. La lluvia no se conocía ni remotamente. Dice la palabra que el séptimo día que él ya estaba dentro, empezó a llover. La primera vez que se habla de lluvia en la palabra del Señor fue cuando empezó a desatarse. Llovió por 40 días y 40 noches. Y no fue cualquier lluvia, porque dice que sobrepasó el pico más alto por 100 codos. 100 codos, un codo aproximadamente son 45 centímetros. 450 metros. ¡Wow! Toda la tierra cubierta de agua. Y dice que después de los 150 empezaron a bajar las aguas. Y todo el caos tardó aproximadamente más de un año, 370 días. Ese impacto que hubo en ese momento. Pero se logró preservar por la integridad de un hombre que atendió el llamado, de un hombre que hizo lo correcto delante de Dios. Y eso es lo que nos logra impactar. Que eso que hizo él en ese momento fue de impacto, porque tú te puedes imaginar lo que le dijeron a Noé, las burlas que recibió durante 100 años.
mientras estaba buscando la madera, mientras estaba construyendo. ¿Cuántos años? No importa lo que digan, porque tú estás dando un mensaje de salvación, porque tú estás llevando un mensaje que puede traer libertad a uno que es cautivo. No te dejes impactar por lo que digan los otros. Sé íntegro delante de Dios. Sé íntegro delante de otras personas que puedan conocer y decir verdaderamente, Él es un seguidor del Señor. Porque tiene un buen corazón, porque a pesar de las situaciones, Él busca siempre hacer lo mejor para nosotros. Estamos llamados a hacer una gran diferencia. Y nosotros un trabajo y nadie lo entendía, porque imagínate, nunca había llovido. Ahora yo me imagino el enero o febrero del año pasado, cuando se habló de una peste, de un virus que había en un pueblito chino, por allá lejos, en una ciudad que se llama Wuhan, que realmente no es pequeña, pero sí es lejana. Y muchas personas decían, ¿qué va a estar viniendo ese virus para acá? Y realmente, ya en marzo, estaba tocando las puertas en Venezuela. Y así como muchas personas no conocían al Señor y vivían como ellos querían, como dice la palabra en Mateo, en Lucas, que se casaban y bebían y vivían su vida, hoy día lo vemos en las calles. Vemos la desidia de la gente que no está buscando protegerse o guardarse, sino que vive su vida como la quiere vivir. Pero déjame decirte que el virus está allí. Yo sé que tengo un Dios que me guarda. Yo sé que tengo un Dios en el cual confío, en el cual puedo orar y Dios puede traer sanidad a mi vida. Pero también yo tengo que guardarme y tengo que cuidarme. Para muchos el estilo de vida y el status quo que tenían nunca iba a desaparecer. Muchos tenían cargos importantes, tenían empresas bollantes. ¿Y qué pasó con eso? Muchas empresas cerraron. Muchas personas que tenían cargos importantes perdieron su posición. Y aquellas que hacían servicio de reparto lo veían por encima del hombro porque era insignificante. Resulta ser que las empresas de delivery y de reparto son las que tienen mayor crecimiento a nivel mundial. Son cosas que han pasado y que nuestro estilo de vida ha cambiado. Por lo tanto, también nuestro estilo de vida de guardarnos y protegernos también debe cambiar. Si hay ciertas recomendaciones, seguir las recomendaciones. No nos cuesta de nada. Porque el ser íntegro también es que usted recibe instrucciones y usted cumple las instrucciones entregando. Así que lo primero que quiero decirte hoy es que Dios hace un llamado para cumplir una misión. Noé recibió una misión y era la misión de cumplirla en un tiempo que era coyuntural para la historia. Pero él la llevó a cabo. Históricamente los hombres de Dios han impactado el mundo. Podemos ver la vida de Noé, podemos ver la vida de Abraham, la vida de José, de Moisés, hasta la vida de Jesús. Impactaron la vida de muchos. En ese momento, cuando el Señor estaba arrepentido de la creación, Él tuvo en Noé esa esperanza. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y fue usado para impactar la vida de aquellos que era su familia, su primer ministerio. Y aquellos que son encomendados para hacer una tarea, deben ser ejemplos de integridad. Y eso es lo segundo que te quiero decir hoy. Noé fue ejemplo de integridad ante una sociedad que en ese momento era corrupta. Y así debemos ser los hijos de Dios. Un ejemplo delante de todo el mundo. La integridad de Noé lo llevó a alcanzar gracia delante de los ojos del Señor. Él se caracterizó por ser justo delante de Dios. Era varón justo. Pero también
era perfecto en sus generaciones. Noé era perfecto en medio de una generación que era corrupta. No basta solo que tú seas un hombre que camine. Procura que tus hijos también caminen con bien delante de Dios. Así como Dios entrega y te escoge desde un principio, también busca que tú seas ejemplo de integridad. Pero lo otro que te quiero decir es que Dios revela siempre sus planes a los escogidos. Dios le reveló sus planes a aquel que había llamado. Él le mostró a Noé lo que estaba pasando. Ahora, ¿quién era Noé? Padre de familia. Una persona que estaba casado con hijos. Él no estaba buscando una persona que tuviera años de estudio, años de preparación, sino alguien que tuviese el corazón dispuesto para servir y para temer delante de Dios. Escogió a Noé para desarrollar una misión específica en un momento específico. Y en este momento de crisis, en este momento que muchas personas están en desesperanza porque no ven la salida, porque están viendo que muchas personas conocidas se están enfermando y otras están muriendo. Dios te está llamando a que lleves un mensaje de esperanza. Quizás todos no van a ser sanos, pero sí buscamos que todos sean salvos, que puedan tener esperanza en el Señor, que puedan descansar en paz en ese Dios que nos ama, que nos cuida y que es grande en misericordia. Tenemos un mensaje que hacer. Dios nos escoge también con una misión específica, así como escogió a Noé. Dios va a entregar instrucciones precisas a aquel que tiene el oído presto para oír en este tiempo. Abra su corazón, abra su mente al Señor. Busque su palabra y Dios le mostrará el camino por el cual andar. Lo último que te quiero decir hoy es que los planes de Dios se van a cumplir. Se van a cumplir a mediano, a largo plazo, pero se van a llevar a cabo. Cuando Él le dijo a Noé que preparara esa arca, era un plan a mediano plazo. Pero cuando decía que iba a raer todo, ya le estaba dando un plan a largo plazo, porque el mismo hecho de darle instrucciones de que él entrara con su familia y con animales, era porque él quería preservar la especie que había creado, para que esa misma especie pudiese continuar. Dios te da instrucciones precisas, amado, y los planes de Dios se van a cumplir. Dios le reveló esos planes a Noé. Y lo que tienes que aprender como hombre de Dios y mujer de Dios es que debes aprender a descansar en sus promesas. Cuando Él le dijo que iba a entrar él y su familia, Él estaba poniendo en cuidado y en resguardo la familia de aquel que había creído en Él. En este tiempo tan difícil que está viviendo, no solamente Venezuela, sino el mundo por la pandemia, por el virus que está azotando, muchos deben aprender a confiar en el Dios Todopoderoso. Decide creer en Dios. Decide poner tu confianza en Dios. Dios puso en resguardo la vida de Noé, pero no solamente le puso la vida en resguardo, sino que le dio instrucciones para que tuviera la provisión necesaria durante todo ese tiempo. No solamente para él, sino para todo ser viviente que estaba en esa arca. Dios va a proveer en todo tiempo, porque Dios hace las cosas correctas. Lo importante es que en el versículo 22 hay algo que tenemos que tener cuidado de poner en práctica. Porque cuando nosotros mantenemos el camino o nos mantenemos en el camino de los propósitos de Dios, siempre vamos a llegar a feliz término. Dice la palabra, y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones de Dios. Él cumplió a cabalidad con lo que tenía que hacer. Ahora Dios siempre va a cumplir los planes, pero también Él va a cumplir las promesas. Delante de Dios, tú y yo como hombres y mujeres de Dios, debemos ser obedientes a su voluntad primeramente.
Aprender a caminar, no ser desafiantes, sino a caminar en la voluntad de Dios, guardándonos, protegiéndonos, porque Él tiene cuidado de nosotros, pero nosotros también tenemos que cuidarnos. Porque aunque Dios te guarda y te cuida, y me guarda y me cuida a mí también, mis propias faltas ya dependen también de mí. Dios me dice, nadie, como decía el Señor, nadie me los puede arrebatar de mi mano, pero si usted se quiere salir de la mano de Dios. Vivimos, todo el que cree en el Señor vive bajo el amparo del Altísimo. Pero si usted se quiere salir del paraguas de protección de Dios, la culpa no es del Señor. La culpa es de aquel que quiere hacer es su voluntad y no la voluntad de Dios. De aquel que, aunque quiere ser íntegro, primero se ama a sí mismo y no ama a Dios. Seamos obedientes. Seamos hombres y mujeres de bien. Seamos aquellos que debemos ser íntegros en todo tiempo. Porque la sociedad también está viendo a los hijos de Dios. Por eso es importante que cuidemos nosotros. Nosotros como pastores debemos guardar la integridad y la salud de aquellos a quienes amamos, a quienes Dios nos ha colocado por pastorear. Hoy cierro, amado, diciéndote que tú y yo tenemos un llamado. Debemos pensar que la sociedad actual vive en desobediencia continua. Y como en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, y hasta ese día que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Dios guarde a muchas personas en este tiempo, pero tú y yo estamos llamados a ser íntegros y a llevar un mensaje.